Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo. Estamos en el programa de diálogos sobre economías y huertas. Este es el capítulo número 8. En este capítulo vamos a mirar otra visión de la crisis, de la pandemia y de las oportunidades desde Estados Unidos. Nos va a acompañar en el día de hoy Francis Gortaire. Ella es una profesional del Ecuador que vive hace muchísimo tiempo en Washington, Estados Unidos, y nos va a compartir a manera de conversación, de diálogos, la visión que existe desde la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Va a ser una visión muy importante y se trata exactamente que en esos programas nosotros miremos otras visiones, tanto de Italia, Estados Unidos como otros países, pero enfocado fundamentalmente a algo local, que es resolver la siguiente inquietud. Desde lo local podemos plantear iniciativas, propuestas importantísimas para que sean tenidas en cuenta a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial. Hay muchos episodios conceptuales de lo que significa lo local, de lo que significa la globalización, y de lo que significa lo glocal. Lo glocal es un concepto de cómo desde lo local, desde lo pequeño, desde lo territorio, se puede impactar a la globalización, no al revés. Hoy las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, China, Rusia, Canadá, Francia o Alemania, con sus inmensas producciones, el Japón, en la parte tecnológica, en la parte incluso agrícola y pecuaria, generan una dinámica corporativa multinacional en donde lo más importante para ellos son los tratados de comercio, tratados de libre comercio. Y a partir del manejo comercial y económico, también se impacta a nivel global el manejo tecnológico, político y otro tipo de manejos de las grandes corporaciones multinacionales y de las grandes potencias. A eso le llamamos la globalización, el poder de los más poderosos en el mundo. Sin embargo, el concepto de lo local es ver los otros poderes que están en el territorio, que están en lo local. En algunos programas hemos hablado de los entramados de poder, en otros programas hemos hablado de las sociologías emergentes, y también estamos diciendo que desde lo territorial, desde lo pequeño se puede impactar en lo global. A eso le llamamos lo local. Por eso para nosotros hoy es muy importante tener otras visiones de ciudadanos latinos y también que tengan que ver del territorio, nativos del territorio, que tengan otras visiones en aquellos países que son poderosos en el mundo, Italia, Alemania, Estados Unidos. Por eso hoy hemos invitado a Francis, y Francis nos va a contar esa otra mirada que tienen los ciudadanos desde el mismo Estados Unidos, desde el mismo Washington. Ese es el programa número 8 que vamos a realizar en el día de hoy, otras visiones desde Estados Unidos en este programa de diálogos sobre economías y huertas. Bienvenidos, bienvenidas. Nos conocimos con Francis en Quito, Ecuador,
en el año 2018. Estuvimos presentes muchos ciudadanos del mundo, especialmente de América, incluida Estados Unidos, en un programa regional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, que viene liderando en Latinoamérica unos programas importantísimos de investigación social. Nos dimos cita para trabajar un curso muy importantísimo regional sobre visión estratégica de los conflictos y un tema muy importante de la no violencia. Hicimos el curso juntos, nos conocimos con Francis, como también nos conocimos con muchas personas que venían de México, de Estados Unidos, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, y por supuesto realizamos una amistad muy importante. Francis ha trabajado mucho el tema de las ciencias sociales, el tema de resolución de conflictos, vive actualmente en Washington y es la invitada especial del programa de hoy. Bienvenida, Francis, a nuestros programas de diálogos sobre economías y huertas. Saludos del estado de Michigan en los Estados Unidos. Mi nombre es Francis Gortaire Valencia, me crié en Ecuador y en los Estados Unidos. Tengo graduados en Relaciones Internacionales y en Ciencias Sociales y también tengo una maestría en Resolución de Conflictos Internacionales. De momento sirvo como consultora para una asociación no partidista sin fines de lucro que ayuda a las personas mayores de 50 años a mejorar la calidad de sus vidas. Es un honor unirme al proyecto de mi compañero Harold. Gracias, Francis, bienvenida a este espacio. Por supuesto, tu diálogo, tu opinión desde Washington va a ser muy importante para nosotros en lo que estamos trabajando acá en torno a lo que significa los modelos hegemónicos, lo que significa la visión que Donald Trump le ha dado al manejo de la pandemia en Estados Unidos, lo que significa cómo va a impactar esa crisis que se está viviendo en el mundo en Estados Unidos. Mira todo eso que se está viviendo también en las principales ciudades de la potencia norteamericana en torno al racismo y a la crisis que hay también con la fuerza pública y el racismo. Bueno, hace mucho tiempo soñábamos con que Estados Unidos siempre era el sueño americano, incluso de todos los latinos que querían siempre generar una posición de crecimiento económico a través de lo que significaba la potencia mundial. Pero hoy nos estamos dando cuenta en el mundo que hay otras visiones en esta misma potencia y por eso te hemos invitado a ti para que nos ayudes a entender dentro de esos programas nuestros de diálogo sobre economías y huertas qué significa Estados Unidos y cuál es la visión que hoy tiene frente al capitalismo, frente a la hegemonía y frente a la crisis. Háblanos sobre eso, Francis. En este momento creo que estamos viendo el cuestionamiento del modelo capitalista. Nos estamos preguntando si la priorización de producción y avances económicos, sobre todo lo demás, de veras es lo mejor para nuestra sociedad. Creo que finalmente un número significante de personas está preguntando qué hace el capitalismo para solucionar las necesidades y problemas sociales que tenemos. Por ejemplo, la injusticia racial, desigualdad para minorías, el círculo de la pobreza, en fin. O si el capitalismo se aprovecha de estas para beneficiar a unos pocos. Respecto a un nuevo orden mundial, espero que sí. Pero depende del pueblo. Tenemos las ganas y más personas se están dando cuenta de la desigualdad e injusticia. Y creo que se están preocupando más de otras personas, igual que ellos mismos. Pero en cada ciudad, país, región, continente, se necesitará dedicación y organización para poder lograr este cambio, porque va a ser un camino largo y lleno de resistencia de parte de los sistemas que dominan ahora y de las personas que se benefician de estas.
Esta crisis nos está forzando a ver la globalización con nuevos ojos, los beneficios que extrañamos y algunos que no habíamos tomado en cuenta, pero también las debilidades que no hemos resuelto entre todos. Ya hemos visto cómo el liderazgo de los Estados Unidos ha reducido, por ejemplo. Entonces toca ver cómo el resto del mundo seguirá llenando esa ausencia. De mi parte, yo espero que la orden mundial sea una en la cual nos ayudamos y nos respetamos más, en vez de preguntar qué el otro puede hacer por mí. Debido a la estructura gubernamental del país, en la cual cada estado tiene bastante autonomía, y también debido a la división de cultura que está dominando la sociedad americana, la reacción en la pandemia es muy variada y muy dividida. Hay estados que están tomando más precauciones que otros. Las divisiones son entre demócratas y republicanos, conservativos y liberales, personas que dan más importancia a la economía versus las personas que dan más importancia a la salud de la población. Y tristemente, entre personas que creen en la ciencia y la salud y el verdadero impacto del virus, versus las personas que no creen en ambos de estos. El liderazgo federal es igualmente dividido. Por un lado tenemos al presidente, el líder del partido político republicano que lo sigue, quien minimiza la gravedad y el impacto del virus, y en turno está manejando la asistencia federal que él controla con esta idea. Afortunadamente, dada la separación entre agencias federales y algunos funcionarios valientes, como el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Fauci, hay por lo menos algunas voces nacionales que mantienen el discurso y pólizas más realistas. En el Congreso igual tenemos división que nos lleva a tener reacciones mixtas, similares. La ciudadanía estadounidense se mantiene dividida igual como en el gobierno, pero creo que no estaría equivocada en decir que la mayoría de la población apoya las medidas previstas por los expertos. Aún así, si hay personas que salen a protestar a las medidas de aislamiento, los mandatos de portar equipo de protección personal, etc. En esta temporada, la sociedad estadounidense también está reconociendo las injusticias raciales que aún existen. Entonces estamos en un punto muy importante en la historia de este país. En este punto creo que es importante identificar que hay una división y mutua falta de conocimiento entre las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales, igual que las poblaciones de las afueras de las ciudades. Entonces, lo que yo observo en mi ciudad de Washington, D.C. Es por mayor parte diferente a lo que yo observaría si estuviese en Pensilvania, por ejemplo, que es solamente una hora más lejos de D.C. Entonces, para esto sí tengo unas cifras recientes de algunos estudios para respaldar un poquito más de forma más neutral. El sondeo más reciente entre los candidatos para la elección que viene en noviembre para la presidencia indica que el nominado demócrata Joe Biden, que sirvió como el vicepresidente para el presidente Obama, él tiene 14 puntos de porcentaje más que el presidente Trump. Y los índices de aprobación de Trump como presidente continúan a crecer en contra de él. Ya ha bajado 14 puntos negativos para él.
Qué importante, Francis, lo que tú comentas sobre la desigualdad y los círculos de la pobreza. Y eso que hablamos sobre el nuevo orden mundial, porque lo que hemos hablado en estos 8 programas que tenemos aquí con el canal local de televisión, la biblioteca pública, incluso lo del Cabildo del Sande, es que no podemos volver a ser los mismos luego de esta pandemia. Pareciera que volviéramos como al mismo ciclo de que nada pasó y todo vuelve a la calma, pero no, no es así. Ya se están dando a conocer los principales índices de pérdidas en este último trimestre que tienen los países. Se está hablando de pérdidas entre el 5 y el 20% de decrecimiento o pérdida del Producto Interno Bruto. Y se está hablando de un desempleo que está llegando entre el 20 y el 30% en el mundo. Entonces, lo que tú estás comentando nos parece muy, muy importante sobre la reproducción de los círculos de la pobreza y sobre esa nueva visión del nuevo orden mundial que, por supuesto, tiene que existir. Pero nos interesa también, Francis, tu opinión desde Estados Unidos frente al tema de lo agrícola. Nosotros en Nariño somos rural. En Colombia sigue siendo un país rural que basa mucho de su producción en la agricultura, en la parte agrícola y en la parte pecuaria. Y nosotros aquí nos hemos dado cuenta que ante esta crisis una de las situaciones importantísimas que tenemos que mostrar son las huertas, o sea, el concepto de la seguridad alimentaria y la soberanía económica. Nos hemos pegado una pasadita a través de otro proyecto que se llama la Biblioteca Pública Rural y, por ejemplo, importantísimos los esfuerzos que hace la institución agropecuaria en Chuguldí con su huerta casera, con su huerta escolar. Lo mismo en la institución educativa El Motilón y lo mismo en el Colegio de Bolívar y en el Colegio del Salado. Importantísima la concepción de las huertas. Y sobre eso queremos preguntarte, Francis, ¿qué piensas tú del papel de los países productores en la parte agrícola en el mundo? ¿Qué piensas tú de las huertas, de la permacultura y la agricultura urbana? ¿Tendrán futuro? Con estas nuevas realizaciones y el peligro de la virus, los productores agrícolas creo que tendrán que mejorar estándares de higiene, condiciones de trabajo y viviendas en sitios de producción. No necesariamente porque están manejando estos mal, aunque yo creo que en algunas partes, incluyendo los Estados Unidos, tal vez sí, pero sino también para poder asegurar a los consumidores. Pero por más difícil que estos tiempos sean para los países productores agrícolas, su importancia nunca será borrada. Después de todo, aún tenemos que seguir alimentándonos. Y también no solamente porque ellos nos proveen el alimento de varios países, pero porque en el caso de la agroecología, permacultura, por ejemplo, nos dan soluciones a varias de estas nuevas inquietudes que tenemos, a estas nuevas prioridades. Por ejemplo, la agroecología, permacultura nos da lecciones y ejemplos sobre la producción de alimentos de una forma más sana y con más consideración al ambiente, a los productores, a todos los trabajadores en la cadena, ¿no? Y a los consumidores. Entonces yo creo que el tema de la alimentación es algo que nos une en todo el mundo, ¿no? Todos tenemos que comer. Entonces yo creo que si es que se maneja bien y si es que de nuevo nos mantenemos dedicados y organizados, puede ser una de las maneras, creo que más fácil a unir a las personas para este cambio que estamos hablando, ¿no? De un nuevo modelo. Porque todos queremos comer comida sana, pero también minimizando el impacto a la tierra, minimizando la explotación a los trabajadores y también asegurándonos que todos están recibiendo el mismo tratamiento en esta cadena de consumir estos alimentos, ¿no? Mira, Francis, qué importante lo que tú acabas de decir sobre las nuevas prioridades. Y exactamente es que esas nuevas prioridades tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la soberanía económica y con nuestra forma de consumir.
Yo creo que una de las lecciones que estamos aprendiendo frente a esta pandemia del COVID-19 son muchísimas, muchísimas, pero yo quiero referirme a dos en este momento. Uno, la incapacidad del ser humano para demostrar totalmente, para actuar de manera inmediata en la producción de la vacuna. Todavía no tenemos vacuna. Tenemos los grandes científicos del mundo trabajando en eso, pero no tenemos vacuna. Y el problema lo vamos a tener por el resto de este año. Estamos en julio y muy probablemente a diciembre recién estemos tratando de salir del problema. Allí hay una gran incapacidad del ser humano para responder frente a esto. Pero si fuera una carrera armamentista de manejo nuclear o fuera otra carrera referente al tema del consumo suntuario, estaríamos propiciando un liderazgo y ese es el primer deconstrucción que tenemos que hacer. Pero lo segundo que tenemos que hablar también con lo que acabas de decir tú, es que hay una nueva prioridad frente al consumo, frente a la alimentación y frente a la soberanía económica. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta desde la visión que tú tienes desde Estados Unidos y desde donde tú estás ahorita en Washington. Pues Francis, para nosotros es muy importante tu opinión. Qué bueno que nos hayas acompañado en ese programa, escucharte y por supuesto invitarte algún día aquí al departamento de Nariño de Samaniego y por supuesto que sigamos siendo y compartiendo este tipo de amistad frente a los temas de resistencia no violenta y frente a las visiones diferentes que hay en el mundo para poder cambiar y transformar. Francis, tú siempre eres bienvenida y muchísimas gracias por colaborarnos en este programa. Muchas gracias por haberme dado un chance de explicar mis observaciones y mis ideas sobre estos temas. Espero haber ayudado un poquito en el diálogo que estaban buscando. Ojalá en el futuro tal vez tengamos chance de hacerlo esto de la manera original que hubiéramos planeado. O tal vez en el futuro igual vaya a visitar a Nariño, a saludar a mi compañero Harold y visitar esa tierra tan hermosa que he visto en fotos y videos. Cuídense, gracias. Claro que sí, Francis, tú eres siempre bienvenida aquí al municipio de Samaniego, a Colombia, el departamento de Nariño. A esta tu casa, el espacio educativo para la paz y el buen vivir y por supuesto para seguir conversando como en el programa de hoy, esas otras visiones que se tienen desde Estados Unidos frente a esta crisis que estamos a nivel sanitario y a nivel económico. Y de esa manera, con el agradecimiento a Francis, estamos llegando a la parte final de este programa, el número 8 de Diálogos sobre Economías y Huertas, en la cual vamos a concluir de manera sintética lo siguiente. Es muy importante tener en cuenta que todo lo que se venía conceptualizando como una situación lineal de que todo estaba normal, hoy es anormal. Una de las grandes situaciones y grandes problemas que tiene la sociedad en el mundo es tratar de no comprender esta pandemia. Si bien la pandemia tuvo un origen animal, no humano, acuérdense del rompimiento de la frontera del ser humano frente al consumo, en este caso de murciélagos en Wuhan, China, fue la que nos produjo exactamente esta pandemia, este virus que fue incontrolable en China y que se esparció por todo el mundo. Pero nos deja muchísimas reflexiones a propósito de estos diálogos sobre economías y huertas. Y es que ese tipo de situaciones de lo que se venía desarrollando en el mundo hasta diciembre del 2019 cambió radicalmente en el año 2020. Y ese cambio radical del año 2020 tiene que ver con muchas incapacidades que tenemos como ser humano y también con muchas capacidades para poder sobrellevar las crisis. Estas opiniones diferentes de Italia, de Estados Unidos, de la comunidad indígena del Sande, de las comunidades locales nuestras, nos deben llevar a una reflexión importantísima. ¿Tendrá el ser humano la esperanza y la posibilidad de cambiar su estado actual de crisis? Teniendo en cuenta que en varios programas hemos hablado de la
crisis de la civilización, de la crisis de la modernidad, de la crisis económica de los modelos económicos y que eso nos está llevando, junto con el cambio climático, a una especie de extinción. Pero ¿será que esta pandemia es tan fuerte para hacernos cambiar el pensamiento? ¿Será que es tan fuerte esta crisis de los muertos por la enfermedad de la COVID-19 para hacernos entender a los seres humanos, a los amaneguenses, a los nariñenses, a los colombianos, a los habitantes de este planeta, que estamos haciendo las cosas mal o que hemos aprendido de una mala manera? ¿Y será tan fuerte esta pandemia que nos obliga a desaprender, a volver a aprender, al volver a reconfigurar nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestra forma de ser? Esa es una situación muy importante que queremos dejar en el programa 9 y 10, sentado en este importantísimo espacio que el programa Satel Televisión, el canal Satel Televisión nos ha abierto, nos ha ofrecido, conjuntamente con el apoyo de la Biblioteca Pública Rural de Samaniego, con el apoyo de la organización Humanity Inclusion. Es también dejar sentado esas bases para el cambio y la transformación de nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, frente a lo que ocurre en medio de estas crisis que no solo son locales, sino que son crisis mundiales. Por eso se le llama pandemia. Ojalá eso que estamos sufriendo todos los seres humanos, esta cuarentena en la que estamos metidos, este aislamiento, esta reducción de la economía nos lleve realmente a reflexionar y a cambiar, a transformar, a reaprender, a volver a retomar ese espiral evolutivo de los famosos retornos permanentes a los ires y venires, pero en un proceso de mayor evolución y, por supuesto, para que podamos entender mejor la vida, mejor el mundo, mejor la naturaleza y que ojalá podamos llegar a comprender el buen vivir. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención en estos programas. Termina así el capítulo número 8, otra visión desde Estados Unidos, y los invitamos, como de costumbre, a que hagan sus comentarios a través de redes sociales, de Facebook, de YouTube y de WhatsApp, en donde también estamos dando a conocer esos programas. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo programa.